hay tanta gente que se siente poca cosa. Claro, el tema de la autoestima, Fer, es que nos daría para tantísimos debates, para tantísimas sesiones de los lunes, pero bueno, yo creo que es algo que si lo hablamos hoy y demás va a ayudar mucho a la gente a esclarecer con respecto a lo que es, por qué efectivamente lo que tú acabas de decir, porque hay veces que parece que tengo todo, ¿no? Y aparentemente, pues bueno, tengo una buena vida, tengo salud, tengo amistades, tengo pareja y aún así no me siento bien conmigo mismo. Fíjate, el tema de la autoestima es algo que influye mucho en nuestro diálogo interno y en nuestro diálogo interno van experiencias, experiencias del pasado, van heridas también, van esa narrativa tan sesgada a veces por las propias emociones, ¿no? Que cuando estamos en el pico de la ola nos vemos fenomenal y cuando hay momentos de bajón cambia drásticamente nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces, por eso muchas veces no tiene nada que ver con lo que tengo, ¿no? O lo que me ocurre ahora mismo en mi vida, sino que esa autoestima, esa narrativa de mí mismo se escribió ya hace un tiempo. Por eso muchas veces cuando uno trabaja en la autoestima hay que indagar mucho en, pues, qué decían de mí, ¿no? Qué tipo de entorno tenía, cómo me percibían. Ahí hay una parte que influye un montón. Y muchas veces, claro, dices, tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestra infancia. Hay quien culpa la manera en la que fue tratado. Que hay casos que será así, que pues, tu entorno, tus familiares, no vales para nada, quita de en medio. ¿Cuánto nos condiciona estos rasgos que por otra parte dices, cuando estás educando a un crío, estas cosas en ocasiones, hombre, ahora ya tenemos una cierta información sobre esto, ya cuidamos un poquito más la salud mental de los niños y estamos más capacitados para el lenguaje que utilizamos con ellos y todo eso. Pero muchas veces es inevitable. De anda, quita, que ya lo hago yo. Por ejemplo, pequeñas conductas cotidianas, ¿todo esto condiciona en cómo te ves después en el futuro? Claro, a mí, bueno, a mí me gusta mucho decir, Fer, yo creo que en alguna otra sesión lo hemos dicho, esta frase de cuando venimos al mundo somos una hoja en blanco en la que escribe todo el mundo menos nosotros. Al final creo que por eso luego el ser humano necesita o tiende a caer tanto en la comparación social, porque en un primer momento no sabemos lo que somos, no sabe, un niño no sabe qué es, quién es, entonces necesita de esa valoración externa, ¿no? Ay, pues es que, perdona, que mi hijo es muy tímido y entonces el niño también crece con esa idea de sí mismo cuando igual no es tan tímido o no tiene por qué serlo, pero ya se etiqueta, ¿no? Y ya actúa detrás de la etiqueta. Y yo creo que esto en un primer momento es necesario y está bien, no hay ninguna tampoco estructura familiar perfecta, ¿no? O sea, yo hay una cosa que existe que yo lo llamo negligencia, ¿no? Pero es una negligencia que muchas veces no puedes actuar de la manera correcta y perfecta en todo momento con tus hijos porque también vives momentos de estrés, también vives momentos de bajón, ¿no? Y es imposible siempre actuar de manera correcta, ¿no? Pero bueno, creo que eso es una de las cosas que luego como adultos arrastramos y por eso es necesario revisar muchas veces, pues bueno, eso que me decían cuando era pequeño o incluso los compañeros en clase, ¿no? Muchas cosas que han empezado a condicionarme y que creo que es necesario decir que nos condicionan pero no nos limitan, o sea, nadie está condenado, ¿no? La vida de nadie está escrita en piedra, ¿no? Entonces también eso es importante para no caer en ese diálogo interno resistente de no hay posibilidad de cambio, ¿no? Siempre voy a ser así. Ahora vivimos además un tiempo bien singular con esto, las redes sociales, la exposición constante, los cuerpos perfectos, la comparación permanente con el resto de personas, con las vidas que llevan, con los éxitos que consiguen, todo esto también tiene un impacto fuerte, ¿no? No, no, por supuesto, y justamente por lo que hablábamos antes, al final hemos asociado mucho la autoestima a las cosas que consigo, ¿no? Que ese es otro problema, porque en el momento en el que consigo todo eso, pienso que debería sentirme bien, que ya debería sentirme completo, sentirme satisfecho, y lo que ocurre es que la mayoría de las veces no es así, porque tiene que ver con algo emocional, no con algo de consecución, ¿no? De metas y objetivos. Entonces, claro, en el mundo actual en el que también todo el mundo pone sus resultados a la vista, que son como el escaparate de las cosas que he conseguido en mi vida y el punto en el que estoy.
Pero yo algo que también digo siempre es que vemos resultados, no procesos. Entonces, no sabemos lo que hay detrás, no sabemos si la persona que aparentemente me parece que es maravillosa y está perfectamente feliz, realmente lo está, ¿no? O está siguiendo unos patrones, yo qué sé, familiares, rígidos, que realmente no es la vida que él quiere. Entonces, también hay mucha información que pasamos por alto. También el cerebro tiende a fijarse en lo que confirma sus propias creencias. Entonces, descarta todo lo demás. Si yo me siento mal conmigo mismo y me siento insuficiente, voy a coger la información de fuera que confirme eso. Y muchas veces es la vida aparentemente perfecta de los demás. Pero claro, lo idealizamos, lo llevamos al extremo y nos anclamos de nuevo en ese diálogo interno negativo, ¿no? Ayer estuve con el Chollín. Hizo en un club en Madrid un encuentro, nos invitó muy, muy cariñoso y Ajá, qué guay. nos contó una cosa, fíjate, parece, porque además interactuaba con la gente que había asistido, un pequeño grupo de personas, que esto lo hace con una cierta frecuencia, lo hace una vez al mes aquí en... Bueno, ahora dice que lo está haciendo más, una vez a la semana, pero eh, eh, un encuentro con numerosas personas y una de ellas le preguntó por la asistencia psicológica, porque él ha reivindicado muchas veces que la gente debe ir a terapia, que hay que trabajar estas cosas. Y contaron que sus letras son recomendadas por muchos psicólogos, que su música es muy Ujú. recomendada porque toda habla mucho de la construcción personal, de superar las dificultades, de enfrentarse a las complicaciones. Y me llamó mucho la atención una cosa que dijo, porque él reflexiona mucho sobre el paso de los años. Y dijo, ahora me doy cuenta, después de veintitantos años, 25, 26 años haciendo canciones, que lo que me ha quedado mejor, más grabado en el recuerdo, fueron los primeros 5 o 6 años. Dice, no sé si era por la manera en la que lo vivía, por la manera en la que tal. Dice, pero luego tuve un vacío, un gran paréntesis gigante, donde estaba muy preocupado por los objetivos y Ujú. he olvidado toda la parte del proceso intermedio, todo lo que disfrutaba trabajando en eso, todo lo que disfrutaba haciendo las cosas porque estaba muy preocupado. Y dice, y ahora que hago balance, que es como lleva por título algunas de las canciones ahora que hago balance de mi trayectoria, de mi carrera, pienso en eso, en el tiempo que perdemos, pensando siempre dónde llegaremos, qué alcanzaremos, cómo nos comparamos con el resto de la industria, el resto de la profesión, el resto de cosas. Y muchas veces nos pasa eso, estamos más pendientes casi de conseguir algo que de lo que nos gusta hacer las cosas. Totalmente, totalmente. Pues mira, Fer, yo no había escuchado ninguna canción, pero ahora me pondré a escuchar alguna porque creo también que es una buena herramienta para conectar y para que también los pacientes conecten con partes, ¿no? Que igual es más difícil de sacar así de primeras. Entonces, es muy Mm. guay utilizar la letra de las canciones, ¿no? Bueno, ya verás cómo vas a terminar recomendándolo a pacientes tuyos, porque allí contaron algunas personas diciendo, yo estoy en terapia y te descubrí porque mi psicóloga me dijo que tenía que escuchar las ¡Qué canciones. fuerte! Alguna se llama Un nuevo yo despierta, habla un poquito de cómo enfrentarse a situaciones así de angustia, crisis personales. Son todas muy en esa dirección, todas muy constructivas y que hablan un poquito de estas cosas. Oye, yo te quiero preguntar también, ¿por qué muchas veces somos más duros con nosotros mismos que con cualquier otra persona? Porque muchas veces establecemos una lógica de diálogo que veía el otro día un psiquiatra en Instagram que decía, si nos miramos al espejo, intentamos reproducir lo que nos decimos a nosotros mismos, no somos capaces, porque muchas veces nos hablamos con una enorme dureza. Claro, y precisamente por eso yo creo que esa autoestima, esa percepción de uno mismo va tan sesgada por experiencias, por cosas que he escuchado en otro momento, maneras de hablar de otras personas que quizás ni siquiera es la mía, ¿no? O sea, yo no soy una persona que con los demás actúe de manera rígida ni autoritaria, pero ¿por qué conmigo mismo sí lo soy, ¿no? Entonces sí que habría que indagar en qué momento de la vida o quién ha podido ser así conmigo, porque creo que al final eso, las experiencias tempranas influyen mucho en el diálogo interno de una persona y en las creencias. Y creo que normalmente nos somos mucho más objetivos con los demás, ¿no? Porque también nosotros tenemos nuestras propias resistencias, nuestras propias heridas que actúan como barreras. Entonces, muchas veces también tiene que ver con esas creencias erróneas y generalizadoras que tenemos, ¿no? En plan, si no consigo esto, nunca seré suficiente. Si no consigo esto, significa que no soy capaz. Si fracaso en esto es porque soy un fracasado, ¿no? Y a partir de ese tipo de palabras, definirnos, ¿no? Encorsetarnos ahí.
Y yo creo que con los demás no hacemos eso, ¿no? Al final intentamos ayudar, intentamos ser más compasivos, pero sí que es cierto que muchas veces la autoexigencia en ese sentido o experiencias desagradables nos han marcado mucho esos caminos. Mm. Si alguien que nos escucha siente ahora mismo que esa es su definición, que se etiqueta de esta manera, que no vale lo suficiente, ¿cuál sería el primer paso realista para empezar a cambiar un poco esa percepción? Yo creo que es muy importante, sobre todo lo que acabamos de decir, en plan, mirarnos con una mirada flexible y compasiva. Y yo con los pacientes en sesión trabajo mucho los matices, que igual lo digo así de primeras y de los matices, ¿qué es eso? Pues trabajar los matices es precisamente reajustar mi narrativa, mi diálogo interno a algo más realista y objetivo, ¿no? Porque al final la vida tiene matices, en plan, no es esto no me sale y ya soy incapaz, ya soy un fracasado, ya todo mal, ¿no? Entonces, creo que es importante añadirle matices a las cosas. Bueno, pues esto hoy no me ha salido porque me siento así, pero puedo volver a intentarlo, ¿no? O igual esto concretamente no es lo mío, pero eso no me hace ni ser mala persona, ni ser inferior, ni... Entonces, creo que es muy importante trabajar los matices con uno mismo, matizar mucho, porque si no caemos en esas generalizaciones, ¿no? Tan extremas que solamente nos limitan. Realmente, o sea, lejos de definirnos en absoluto, solamente nos limitan. Creo que eso sería un buen comienzo. Pues Ángela Fernández, Pursuit Psicología. Ángela, gracias. Como siempre, muchísimas gracias en nombre de los oyentes. Gracias a vosotros, Fer. Un abrazo.